Marta metió la mano en el bolso de su hija buscando un simple recibo, y en lugar de eso, encontró un sobre amarillento, doblado varias veces, como si alguien lo hubiera guardado y vuelto a sacar 1000 veces. En el frente, una letra que no era la de su hija. Decía solo esto: para Elena, cuando estés lista para saber la verdad. Marta se quedó inmóvil. Reconoció esa letra. No era de Julián, su esposo. Julián había muerto hacía años. Era una letra de mujer, y en ese instante una pregunta se le clavó en el pecho. ¿Qué verdad había estado escondiendo su hija? Elena siempre fue reservada, pero en los últimos días algo había cambiado. Llegaba a casa distraída. Escondía el teléfono cuando sonaba. Guardaba papeles dentro del bolso como quien guarda algo que no quiere que nadie vea, y evitaba siempre cualquier conversación sobre su padre. Marta lo había notado, pero no imaginaba que la respuesta estaba ahí, en sus propias manos dentro de ese sobre viejo. Escuchó el agua de la ducha cerrarse. Elena estaba por salir, no tuvo tiempo de pensar. Solo actuó. Cuando Elena entró a la sala, en bata, con el pelo mojado, encontró a su madre sentada con el sobre abierto sobre las piernas. Elena se detuvo en seco. Mamá, no debiste leer eso. Marta la miró con los ojos llenos de algo que todavía no sabía si era miedo o furia. ¿Quién escribió esta carta? ¿Qué tiene que ver con tu padre? Elena bajó la cabeza. No respondió. Elena, te estoy preguntando. No quiero hacerte daño. Mamá, esa frase fue peor que cualquier respuesta. Esa noche Marta no durmió. Se quedó despierta recordando cosas que durante años no habían significado nada. Los viajes de Julián, que a veces se alargaban un día más de lo previsto. Las llamadas que recibía y contestaba en voz baja, alejándose de la cocina. Las noches en que llegaba tarde y decía apenas hubo tráfico o se complicó el trabajo. Cosas pequeñas, cosas normales en su momento. Pero ahora, con ese sobre en la memoria, todo empezaba a tener otro color. ¿Y si Julián había tenido otra vida? ¿Otra mujer? ¿Otra familia? ¿Y si esa carta era de alguien que su esposo había amado en secreto? Marta sintió que 20 años de matrimonio se le desarmaban entre las manos. Los días siguientes fueron tensos. Elena evitaba el tema. Salía sin avisar. Volvía con los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando, pero se negaba a hablar. Una tarde Marta la siguió. No planeaba hacerlo. Simplemente vio a Elena subir a un autobús y algo en su pecho le dijo que tenía que saber. La vio bajar en un barrio que no conocía. Entrar a una casa pequeña con macetas en la ventana. Marta se quedó parada en la vereda sin atreverse a tocar la puerta. ¿Quién vivía ahí? ¿Sería ella, la mujer de la letra? Volvió a casa con más preguntas que respuestas. Cuando Elena regresó esa noche, Marta ya no pudo callar. Te vi, te seguí, y necesito que me digas la verdad de una vez. Elena se quedó en silencio un largo rato. Después, con las manos temblando, sacó el resto de la carta que hasta ese momento había mantenido escondida. Toma, léela completa. Ya no tiene sentido seguir ocultándola. Marta abrió el papel con cuidado, como si pudiera romperse. Y ahí, palabra por palabra, empezó a entender. La carta no hablaba de amor, hablaba de gratitud. La firmaba una mujer llamada Isabel. Isabel contaba que, muchos años atrás, cuando apenas tenía 20, había huido de una situación familiar muy difícil, sin dinero, sin nadie. Julián trabajaba entonces como chofer de autobús. Una noche la vio sola en la terminal, asustada sin saber a dónde ir. En vez de mirar para otro lado, se acercó, la ayudó a llegar hasta la casa de una tía, en otra ciudad. Le dio parte de su propio dinero para que pudiera comer en el camino, y durante semanas siguió llamando solo para saber si estaba bien. Nunca dijo nada en casa, nunca le contó a Marta. Tenía miedo de que ella malinterpretara esa cercanía con una desconocida.
Isabel con el tiempo rehizo su vida. Se casó, tuvo hijos, pero nunca olvidó al hombre que la ayudó cuando no tenía a nadie. Poco antes de morir, Julián se la encontró por casualidad. Después de tantos años, hablaron del pasado. Julián le confesó algo que lo pesaba. Nunca había contado esa historia en su casa. Le habló de su hija, Elena, y le pidió un favor, que algún día, si tenía el valor, buscara a Elena y le contara la verdad, pero que no buscara a Marta directamente. No quería dejarle sospechas ni dolor después de su muerte. Así fue como, meses atrás, Isabel encontró a Elena y le entregó la carta. Desde entonces, Elena había estado viéndose con ella en secreto, escuchando más historias sobre el padre que apenas había conocido. Por eso la distancia, por eso el silencio. No era una traición, era una hija tratando de entender quién había sido realmente su padre, sin saber cómo compartir eso con su madre sin romperle el corazón. Marta bajó la carta, sin palabras, pero Elena todavía tenía algo más para mostrarle. Sacó una pequeña fotografía. Julián, joven, de pie frente al autobús donde trabajaba. Atrás, escrita a mano, había una frase. Si algún día dudas de mí, recuerda esto. No siempre pude hacer todo bien, pero nunca dejé de pensar en ti. Marta leyó esa frase 2 veces, después una tercera, y sintió algo raro. No era solo alivio. Era vergüenza por haber pasado días sospechando de un hombre que con todos sus errores había hecho algo profundamente humano. ¿Por qué no me lo contaste desde el principio?, preguntó Marta con la voz quebrada. Elena la miró a los ojos. Porque yo también pensé que podía ser algo malo. Y cuando descubrí la verdad, tuve miedo de que tú pensaras lo mismo que yo pensé al principio. Las dos se quedaron calladas, entendiéndose sin necesidad de más palabras. Días después, Marta decidió conocer a Isabel en persona. Entró a esa pequeña casa con las macetas en la ventana. Todavía fría, todavía a la defensiva, Isabel no intentó justificarse demasiado. Solo dijo, su esposo no me debía nada. Yo le debía la vida que pude construir después. Y le contó algo que ni Elena sabía. Que Julián había perdido un día entero de trabajo para acompañarla hasta la terminal y asegurarse de que llegaba bien, que por eso recibió una advertencia en su empleo, y que esa misma noche al llegar a casa le había dicho a Marta apenas que el autobús se había retrasado. Marta recordó esa noche exacta. Para ella había sido una noche cualquiera. Cenaron, hablaron de nada, se fueron a dormir. Pero mientras ella esperaba tranquila en casa, Julián estaba ayudando a alguien que no tenía a nadie más. Esa tarde, Marta volvió a casa junto a Elena. Sacaron una caja vieja, de esas donde se guardan las cosas que ya no se usan pero que tampoco se pueden tirar. Pusieron ahí la fotografía. Marta no quiso convertir a Julián en un santo. Lo dijo en voz alta. Tu padre no era perfecto. Tal vez se equivocó en guardar silencio durante tantos años, pero también entendió algo más, que hay personas que hacen el bien en silencio, simplemente porque no saben cómo explicarlo después. Creo que pasé años intentando conocer a papá solo a través de mis propios recuerdos, dijo Elena. Marta la abrazó, y quizá una persona también vive en las historias que dejó en los demás. Las dos se quedaron mirando la fotografía en silencio. Tu padre no era perfecto, dijo Marta al final, pero hoy descubrimos algo de él que nunca habíamos visto. A veces lo que parece un secreto oscuro es solo una historia mal comprendida, y cuando juzgamos antes de conocer toda la verdad, corremos el riesgo de convertir el amor en sospecha. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de Marta.